Bueno, muy buenos días, espero que estén todos muy bien en casa. Hoy vamos a hablar acerca de Edipo Rey. Vamos a empezar a analizar la obra. Es una obra muy interesante, es un clásico de la literatura. Y bueno, comenzamos diciendo que es una obra estrenada por Sófocles en el año 429 a.C., ¿sí? Y algunas particularidades de lo que es la tragedia en sí, ¿no? Su estructura, como ustedes habrán notado, yo les pedí que leyeran en lo posible el primer episodio. Bueno, las tragedias griegas no se dividían como en el teatro moderno por escenas, sino que por episodios, ¿sí? En el caso de Edipo nos encontramos con 5 episodios que a su vez se subdividen en estrofas y en antístrofas, ¿no? Bueno, eran todas secciones propias de la tragedia. Asimismo, también cabe decir que la tragedia tiene un prólogo, ¿sí? Que es el inicio, y un éxodo, que por supuesto es el cierre, es el final. Los actores de la tragedia, que en griego se llamaban hipócritas, de ahí viene la palabra, ¿no? Un hipócrita es, digamos, alguien que aparenta lo que no es, ¿sí? Bueno, los actores, los hipócritas o hipócritai, eran hombres, ¿sí? No estaba permitido que la mujer actuara. Usaban máscaras, usaban también zancos, ¿sí? o calzado especial para disminuir, para aumentar, no para disminuir, para aumentar la altura, usaban túnicas. Y otra cosa importante también que vale la pena destacar es que siempre la tragedia griega comienza en lo que se denomina in media res. ¿Qué significa in media res? Que es una expresión latina, de origen latino. In media res lo traducimos como en mitad del asunto, ¿no? Como en mitad del asunto. Digamos que hay algo como si ya estuviera empezada la obra, como si la obra ya hubiera sido iniciada desde antes y el espectador hubiera entrado al teatro y bueno, el espectador se encuentra, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo, no? De esa forma, bueno, al presentar este tipo de inicio, que es in media res, el espectador sí o sí tiene que comprometerse con su atención, tiene que tener todos sus sentidos activos para, bueno, intentar reponer qué es lo que está pasando, qué me explica qué pasa. Bueno, eh, Edipo Rey entonces comienza in media res. ¿Y cuál es la situación puntual? Y acá está, ¿no? Fíjense, a mí me gusta siempre decir que los clásicos, las obras clásicas, pienso en estas tragedias griegas, pienso en el Don Quijote, por ejemplo, eh, y muchas más obras, los clásicos permanentemente se actualizan. Son clásicos porque nunca pierden su vigencia. Son clásicos porque no importa cuánto tiempo ha pasado, siempre nos dicen algo sobre nuestro presente, sobre nuestra actualidad. Y fíjense cómo todo el mundo sabe la situación que estamos viviendo. Que da la casualidad que Edipo comienza con una peste, ¿sí? Hay una peste en Tebas, que es el pueblo que es digamos, dirigido por Edipo, ¿no? Cuyo rey es Edipo es el rey de Tebas. Hay una peste terrible que lo que hace básicamente, lo que ha producido, esto lo vemos ya en el principio, dice: Tebas, como tú mismo lo estás viendo, se halla profundamente consternada por la desgracia. No puede levantar la cabeza del abismo mortífero en que está sumida. Los brotes fructíferos de la tierra se secan en los campos. Perecen todos los rebaños que pasen en los pastizales. Se despuebla
con la esterilidad de sus mujeres. Un dios que trae el fuego abrasador de las fiebres, la execrable peste, se ha adueñado de la ciudad y va dejando exhausta de hombres la mansión de Cadmo, mientras las sombras del Hades desbordan de llantos y de gemidos, ¿no? Eso se lo dice al principio, apenas de la tragedia, un sacerdote a Edipo. El sacerdote tiene la función, digamos, de comunicarle a Edipo, que es la máxima autoridad, que es el rey, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Así comienza la obra. El pueblo, representado en el sacerdote, eh, dialogando con Edipo, explicándole a Edipo, contándole a Edipo qué está pasando. Y bueno, ya desde el comienzo, ¿no? Eh, vemos cómo es la actitud de Edipo. Edipo es un rey responsable. ¿En qué sentido responsable? Porque él, bueno, como la situación lo llama, lo, lo necesita, él da la cara. ¿Sí? Edipo no se esconde en su palacio, bueno, a ver, arréglense como puedan, si hay peste yo me quedo en cuarentena, en mi casa, encerrado, ¿no? La gente de Teba que se muera, ¿no? Porque fíjense que no hay producción, ¿sí? No hay fecundidad, la peste parece ser una maldición, ¿no? Más que una peste, porque está diezmando el pueblo también, ¿no? La peste, ese es un dato muy importante, que la peste, digamos, que compromete, que ataca a la fecundidad. Los animales no se reproducen, la tierra no es fecunda, la tierra se torna infértil. Y bueno, obviamente eso trae mucho malestar para el pueblo de Tebas. Pero Edipo, como les cuento y como habrán leído, espero, supongo, quiero, Edipo da la cara y dice, bueno, vamos a poner un poco de tranquilidad, eh, vamos a intentar solucionar el problema, yo estoy presente, yo me hago ver, yo me muestro. Entonces ese es el primer diálogo que tiene con el sacerdote. Fíjense que la estructura de la tragedia es bastante parecida, ¿no? Hay un personaje que dialoga con el otro, no hay muchos personajes. En la tragedia griega, bueno, en un principio, como les conté en el primer video, en el video anterior, digamos que el primer poeta trágico, si bien hubo muchos, el primer poeta trágico reconocido eh, fue Esquilo, y Esquilo tenía nada más que un solo personaje, a lo sumo dos en sus obras. Poco a poco, con el trabajo de Sófocles y de Eurípides, se fueron agregando personajes y actores, ¿no? Obviamente. Bueno, pero digamos que en Edipo Rey tenemos un puñado de personajes, son 3 o 4 como mucho. Bueno, eh, luego de eso, luego del diálogo con el sacerdote, aparece Creonte. Creonte, que es un personaje muy importante en la obra, que lo vamos a tener cerca y nos vamos a familiarizar con él no solamente acá en Edipo, sino también en Antígona. Ya vamos a hablar bien sobre Creonte. Bueno, aparece Creonte, que es, digamos, un ciudadano de Tebas, eh, y también tiene como misión informarle lo que ha dicho el oráculo. Y acá aparece un elemento que es de extrema importancia en la obra, que es el oráculo, ¿sí? El oráculo, y esto muy probablemente lo hayan estudiado también o lo hayan conocido, ¿no? Porque es muy de cultura general, de cultura popular, digamos, ¿no? El oráculo era una especie de punto de contacto, era una persona, por lo general era una mujer, aunque también podía ser algún tipo de elemento, ¿sí? Pero en la cultura griega era una mujer por lo general. Era un punto de contacto, un mensajero, un comunicador, un intérprete que unía, digamos, la palabra de los dioses, Zeus, Apolo, ¿sí? Quien fuera, con los seres humanos, con los hombres, con las personas. En Edipo se hace mención al oráculo de Delfos, que es el oráculo perteneciente al dios Apolo.
Creonte, entonces, conversa con Edipo y le cuenta a Edipo que él ha consultado, ¿sí? Que Creonte ha consultado al oráculo, y Creonte le dice, ¿no? Le anuncia, voy a repetir lo que oí de boca del dios, ¿no? De boca del dios a través del oráculo. El rey Apolo nos ordena expresamente lavar una mancha que ha nutrido este país y no dejarla crecer hasta que no tenga remedio. Y Edipo pregunta, ¿por medio de qué purificaciones? ¿Cómo nos libraremos de esta calamidad? Creonte le responde, desterrando a un culpable o expiando, es decir, digamos, como purificando, ¿no? Expiando un homicidio con otro homicidio, pues una sangre derramada es la causa de la desventura de Tebas. Es decir, el orden en Tebas está alterado. No hay, obviamente, además de la peste, no hay una situación de tranquilidad, no hay una situación de paz. ¿Y por qué? Bueno, el oráculo informa, el dios informa a través del oráculo, en rigor, que ha habido un homicidio en Tebas y hay que limpiar esa mancha, hay que limpiar ese homicidio, hay que reparar esa situación eh, violenta. Bueno, entonces Edipo, ¿sí? Nuevamente se compromete, ¿sí? Fíjense que cómo son los compromisos de Edipo, ¿no? Me refiero a primero con Creonte, perdón, primero con el sacerdote, ahora con Creonte. Él da la cara, él siempre dice, bueno, está presente. De hecho, más adelante dice, Edipo da la cara, porque claro, bueno, compromete a su ciudad, pero además esto es un detalle también muy importante, que la persona que había sido asesinada digamos que había generado, ese crimen había generado esta peste, la persona era nada más y nada menos que el antiguo rey de Tebas, ¿sí? Layo, el antiguo rey, o sea, antes de que Edipo reinara sobre Tebas. Entonces, claro, Edipo se siente en la obligación moral, no solamente por ser el dirigente de, de Tebas, sino también porque siente que está comprometido en cierta forma eh, con este asesinato, ¿no? ¿En qué sentido me refiero? Me refiero a que él es rey ahora y él es el que debe tomar las riendas del asunto. Por eso dice, ¿no? Por eso justificamos esto diciendo eh, me veréis secundados en sus esfuerzos para vengar, como es mi deber, a la vez a esta ciudad y al Dios. Pues, al tratar de disipar las tinieblas que envuelven ese crimen, no lo hago por un amigo lejano, sino que persigo mi propio bien. Quienquiera que fuera el asesino de Layo, quizá un día podría poner su mano sobre mí mismo, ¿no? Entonces, claro, Edipo, como digo, se compromete. Luego de eso viene la introducción del coro. El coro es, digamos, era otro personaje eh, muy importante en la tragedia griega, porque, bueno, por lo general era, digamos, era un personaje que representaba al pueblo, ¿sí? En otras tragedias que tuve la oportunidad de ver digamos, en el teatro, el coro sí es un grupo de personas que recita, no es muy imponente, porque recitan todos juntos, digamos, una parte de la tragedia. La tragedia antigua estaba escrita en verso, era muy armoniosa. Pero también, bueno, como les digo, el coro, o también llamado corifeo, eh, representa por lo generalmente al pueblo. Y yo diría que tiene una doble función. Por un lado, a través de un lenguaje poético, ¿sí? Siempre usa el lenguaje poético el coro, eh,
a través de un lenguaje poético va recapitulando, va resumiendo lo que sucede en la tragedia y va comentando lo que sucede en la tragedia. Tiene la función, digamos, de recapitular, de orientar un poco lo que está pasando. Y también, bueno, digamos, a fines prácticos, el coro hace la separación de los episodios. Y bueno, cuando el coro hacía su intervención, los actores, ¿sí? Por lo general, bueno, que no estaban en escena, aprovechaban para refrescarse, aprovechaban para repasar sus líneas, ¿sí? Lo que iban a decir, su parlamento, como se llama. Entonces, bueno, aparece el coro, como les digo, el primer parodos se llama esa parte, y el coro, bueno, digamos que, como les digo, resume lo que ha pasado hasta ahora. Eh, luego, luego aparece en escena nuevamente Edipo y nos enteramos de la boca de Edipo, bueno, sí, que él eh, está ocupando el lugar de Layo. Dice, hoy tengo los poderes, dice Edipo, ¿no? Hoy tengo los poderes de Layo. Hoy, ya que tengo los poderes de Layo, perdón, hoy que ya tengo los poderes que Layo poseía antes que yo, ya que ocupo su lecho y su mujer es mi esposa, y nuestros hijos hubieran crecido juntos si no se hubiera frustrado su descendencia por el infortunio que vino a pesar sobre su cabeza, atendiendo a todas estas razones, como si él hubiese sido mi padre, me constituiré en vengador suyo y lo intentaré todo por hallar al asesino que mató con su mano al hijo del Abdaco. ¿No? O sea, claro, eh, fíjense que es lo que decía, lo que les estaba contando hace unos minutos, ¿no? El Edipo está muy comprometido porque encima él, digamos que ha tomado por esposa a la viuda de Layo. Es decir, él está muy involucrado en este asunto, está muy involucrado. Bueno, luego de esto aparece un personaje muy importante que es Tiresias. Tiresias es un adivino, es una especie de consejero de los reyes, aparece en muchas tragedias y tiene toda una historia mitológica aparte que, bueno, yo les voy a juntar un cuestionario y una de las tareas va a ser buscar la historia de Tiresias, que realmente es muy, muy interesante, se van a sorprender qué hay detrás de este personaje, ¿no? Una historia muy, muy particular tiene Tiresias, muy, muy, muy curiosa, muy interesante. Aparece Tiresias que, como les digo, es un adivino que, bueno, paradójicamente es ciego, no puede ver, eh, y Tiresias le dice algo muy importante a Edipo, ¿no? Porque Edipo lo cuestiona, le dice, bueno, contame, ¿no? Eh, y Tiresias se niega a contarle, se niega a aconsejarlo, ¿no? Dice que eh, Tiresias no quisiera hacer públicas nunca mis desgracias, o más bien las tuyas. Tiresias le dice a Edipo que él está involucrado, ¿no? En esta desgracia, en la famosa peste, ¿no? En Tebas. Y Edipo se pone un poco nervioso, porque imagínense, ¿no? Nos pasa a nosotros en la vida, cuando alguien dice, bueno, mira, te tengo que contar algo dijeron algo sobre vos, pero no te lo puedo contar. Y bueno, ¿cuál es nuestra actitud? No, bueno, contámelo, quiero saber que están hablando mal de mí, que están hablando bien de mí, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hay un chisme sobre mí? O sea, imagínense si nosotros nos ponemos así de nerviosos, bueno, ¿cómo se va a poner Edipo, que es un rey, que tiene gente a su cargo, que tiene responsabilidades que cumplir? Eh, y Tiresias le dice una palabra muy importante, ¿no? Dice, no diré más. Ahora, si quieres, entrégate, si es tu gusto, a la más salvaje cólera. Ahí aparece la palabra cólera, que no es otra cosa que la hibris. ¿Sí? Este elemento que es típico de la tragedia griega, que es la hibris,
que si la traducimos de forma literal significa la ira, de ahí viene hibris, ira, o la cólera, el desenfreno. Edipo se empieza a poner nervioso, e incluso se empieza a poner, empieza a perder esa mesura que tenía al principio de la obra, cuando conversó con el sacerdote y con Creonte. Con Tiresias se pone un poco más nervioso. ¿Por qué? Porque Tiresias es el primero que le dice: vos estás involucrado en esto, vos tenés algo que ver en esto, ¿no? Y de hecho, bueno, acá está la cita para justificar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Afirmo que vives sin saberlo en el más vergonzoso comercio con el mismo ser que te es más querido y que ignoras la infamia en que vives, ¿no? O sea, vos convivís con el problema, le dice, vos estás conviviendo con el problema, eh, y además que sos ignorante, ¿no? Ignorás la infamia en la que estás viviendo. Eh, Edipo, por supuesto, que reacciona mal frente a Tiresias, ¿no? Digamos que lo descalifica, incluso lo sanciona, lo reta a Tiresias. Bueno, vos al final vos sos un adivino, si tan adivino sos, si hacé valer tu don y explícame, decime bien qué es lo que está pasando acá, ¿no? Pero Tiresias no quiere decirlo. Eh, bueno, Tiresias lo llama insensato a Edipo. Edipo lo echa, si se pone muy nervioso, se pone hasta violento, lo echa. Y, y bueno, y las palabras finales de Tiresias son muy importantes, que dicen: me iré, pero no sin antes haber dicho lo que me trajo aquí, sin temer tu mirada, pues no tienes poder para quitarme la vida. Así pues te lo repito: el hombre a quien andas buscando con tus amenazas y tus proclamas, el asesino del Ayo, ese hombre está aquí, está aquí. Pasa por un extranjero domiciliado en Tebas, pero pronto se verá que es tebano de nacimiento, y este descubrimiento no será para él motivo de alegría. Él ve ahora y se quedará ciego. Es rico y mendigará su sustento. Caminará por tierras extrañas, tanteando su camino con un bastón. Se descubrirá que es a la vez padre y hermano de sus propios hijos, hijo y esposo de la madre que le dio el ser y el asesino de un padre a cuya esposa fecundó. Y ahora ve, entra en tu palacio y reflexiona sobre lo que acabas de oír. Si encuentras que he mentido, podrás decir entonces que no entiendo una palabra de adivinación. Bueno, es fatal lo que le dice Tiresias, ¿no? Le tira una bomba a Edipo y se va, porque Edipo lo echa, ¿no? ¿Qué le dice Tiresias? Es una información, digamos, impresionante. Le dice primero que el asesino del Ayo, del antiguo rey de Tebas, está en Tebas, haciéndose pasar por extranjero, pero que en realidad es tebano de nacimiento. Después le profetiza una desgracia, le dice que va a quedar ciego, que su riqueza va a acabarse, y además descubrirá que es a la vez padre y hermano de sus propios hijos, hijo y esposo de la madre que le dio el ser, y el asesino de un padre a cuya esposa fecundó. O sea, terrible, ¿no? El panorama para esta persona a la cual Tiresias está aludiendo, ¿no? De esa forma se cierra el primer episodio, que es lo que es la parte que yo les había pedido leer para estos días. Bueno, como ven, Edipo capta nuestra atención a través de este enigma,
¿no? El lector, nosotros los lectores, o mismo si estamos presenciando la obra en vivo en el teatro, bueno, ¿qué pasa? Hay algo que nos intriga, bueno, ¿quién mató a Layo? ¿Qué va a pasar con Edipo? Bueno, esta primera clase sobre Edipo, de alguna forma la pensé como para ir poniendo en marcha la lectura de la obra. Ahora les voy a dejar un cuestionario también sobre esta primera parte. Les voy a pedir, por favor, si en la medida de lo posible, que avancen con la lectura, lean todo el segundo episodio y todo el tercero. Yo próximamente voy a hacer otra clase así filmada con la parte final, ¿sí? Que va a involucrar al cuarto y al quinto episodio. ¿Sí? Ustedes lean por favor el segundo, el tercero. Bueno, espero que disfruten de la obra y bueno, sobre todo que los haga pensar, ¿no? Y pensemos en las diferencias que tenemos con el pueblo griego, con la cultura griega, y pensemos también en las similitudes que tenemos. Me refiero a, bueno, como les dije, el tema de Edipo, el tema central de Edipo es la identidad, ¿no? Es una búsqueda, es una pregunta acerca de la identidad, acerca de dónde venimos y de quién somos en definitiva. Bueno, voy a acompañar este video, como les digo, con actividades y aprovecho para mandarles saludos a ustedes, a sus familias, que estén muy bien, cuídense, tomen las medidas necesarias, descansen también, ¿por qué no? Porque también es un momento de estrés, esta peste que no está en Tebas, sino que está en Buenos Aires, en Argentina, va en todo el mundo en realidad. Aprovechen para descansar, cumplan con las cosas del colegio, no se atrasen, pero pasen tiempo con su familia, jueguen a la Play, a la computadora, vayan, vayan administrando el tiempo, ¿sí? Sabiamente. Bueno, les mando a todos saludos, cariños, cuídense y nos vemos en la próxima.